aquí nos encontramos con Gerardo Fernández Noroña, licenciado en Sociología y exdiputado federal. El día de hoy se encuentra en Tangancícuaro, estuvo una presentación de su libro, precisamente La Casa Blanca, dedicado particularmente a Enrique Peña Nieto, y pues nos ha hecho el favor de concedernos esta entrevista. Licenciado, el día de hoy realizó la presentación de este libro. Tangancícuaro es una región conservadora, mocha, le diríamos en otras circunstancias, y sin embargo vimos una buena respuesta de la ciudadanía. Vino con su libro La Casa Blanca. ¿Nos podría dar un breve bosquejo de qué consiste este libro? Bueno, ¿cómo estás? Saludo al auditorio también que te sigue. Fíjate que empiezo con algo que no me preguntaste, pero que comentaste. Yo creo que es terapia nuestra decirle cualquier cantidad de insultos a Enrique Peña Nieto. No es un tipo tonto, yo sostengo que es un tipo, para nada es tonto, es inculto, es ignorante, no es tonto, ha hecho lo que ha querido, ha sacado todas las reformas en contra del pueblo de México, tiene sometido a un nivel de pobreza bárbaro a la gente, y viene haciendo lo que ha decidido. Su plan ha estado saliendo puntualmente. Ahora ya va sobre las pensiones, está en una ofensiva bárbara contra el sistema educativo, privatizándolo y persiguiendo a los profesores como si fueran delincuentes. Y hay un sector de la población, aunque está harta de él y del PRI, que le compra las campañas de descalificación contra el magisterio, por ejemplo. Entonces, de tonto no tiene un pelo, Y yo cada vez insisto más en este tema, porque yo al principio también decía cualquier cantidad de cosas, y ahora digo, no, eso hasta está sirviendo de terapia y hasta el tipo se hace el tonto, ¿no? Pero sigue eficientemente. Sobre el libro, efectivamente comparto contigo, Joaquín, que fue una espléndida asistencia. Empezamos un puñado y luego se fue componiendo, porque la gente está acostumbrada a que citas a 1 hora, se citó a las 5, y yo insistí con todo el mundo que si dice a las 5, a las 5, porque el tiempo de todos vale lo mismo. Y entonces la gente hay que haber dicho, dijeron a las 5 y el pinche Gerardo va a llegar a las 6, vale, llegaron más tarde. Y no, empezamos pues, creo que 5:10, una cosa así, 5:15 si mucho, porque había habido unos problemas con el sonido. Pero fue muy buena la asistencia, casi todo el mundo aguantó las 2 horas que estuvimos ahí charlando, buenas preguntas, buenas reflexiones. Y el libro, pues no me voy a detener aquí a plantear ni los detalles, quizás alguna cosa general, tú además estuviste ahí, tienes toda la grabación, pero es la narración de un compromiso hecho con del desgobierno de Peña conmigo de deshacerse del monumento a la corrupción que es la Casa Blanca, y luego un análisis un compendio de agravios en contra del pueblo y una propuesta de cómo empujar hacia una profunda transformación del país desde una posición no violenta que es la desobediencia civil, en una síntesis apretadísima. Eso es lo que el libro plantea. Es un libro bien hecho, eso no lo comenté allá en la presentación, pero no porque yo lo haya hecho, está bien, es un libro serio, con notas, no a pie de página al final, con datos, con cifras, de qué documentos, si alguien quiere profundizar, tiene referencias de dónde documentarse más sobre cada una de las cosas que planteo. Entonces es un libro, y además no es un libro denso, no es un libro pesado, no es un libro que te abrume en el sentido de, que tengo que leer esto. Yo creo que te lo lees. Se lee fácil, sí, exacto. La verdad. Bueno, en cuanto a las críticas y la burla, la sátira que se hace hacia Peña Nieto, yo creo que de cualquier manera es, como tú lo dices, la fuga del pueblo, la venganza del pueblo, también de hacer escarnio de quienes lo lastiman bastante. De acuerdo. Teníamos una entrevista para Radio Comunitaria Erandi en Tangancícuaro, desgraciadamente no se dio. Me refiero a esto y lo tomo a colación por mucha gente, sobre todo gente de derecha, que critica a los gobiernos cubano, al venezolano, porque no hay libertad de expresión en México. Sí. Y es un punto que tocas en el libro. ¿Existe libertad de expresión? No, ninguna. Puesto que lo estás publicando y promoviendo. Imagínate esta radio comunitaria donde yo la vez pasada y platicamos, es una no pasó nada. Y muy bien, ¿no? Y diciendo cosas muy fuertes, como debe ser. Y ahora se les enfrió el corazón, ¿no?
de última hora dijeron, no, ya no la entrevista, pero no solo eso, sino iban a hacer publicidad de la presentación del libro y tampoco permitieron que eso, ¿qué? Pues eso no era pues, ni siquiera una crítica ni nada, simplemente va a estar Noroña ahí a las 5 de la tarde, o sea, hasta eso les pareció inaceptable. Es una buena muestra, lamentable, de la censura y la autocensura, porque de repente se convierten en más oficialistas que nada y dicen, no, antes de que me vayan a hacer cualquier cosa, mejor no hago nada, ¿no? Y cierran los espacios. A mí el libro comenta con mucha claridad cómo desde que yo salí de diputado 2012 no sacan una línea mía, y alguien me va a decir, pues sí, acaba de salir una entrevista en Milenio, en mi construcción de la candidatura independiente a la presidencia de la República, pero es excepción, hombre, está cerrado prácticamente, está, no hay, en los estados hay un poco más de apertura en algunas radios, en algunos medios locales, pero también muy restringida, y en los mal llamados medios nacionales está prácticamente cancelada la posibilidad de plantear cosas. Entonces, como bien comenta Cierro, se quejan de Venezuela, se quejan de no sé cuántos países, que no hay libertad, y todo lo que por ejemplo, todo lo que dicen que pasa en Venezuela, aquí pasa, de manera absolutamente real y objetiva, y se callan. La desaparición forzada de los 43 normalistas, la matanza de Tlatlaya, la de Tanato, Michoacán, la de Apatzingán, la de Calera, Zacatecas, los 5 que acaban de desaparecer en Tierra Blanca, Veracruz. Puedo seguir el asesinato de la activista Nadia Vera, el caso del reportero de Proceso Rubén Espinosa, y puedo seguir una larguísima lista y no les importa. ¡Ay, pero Venezuela, qué terrible, qué barbaridad! No saben que ese Leopoldo Gómez es un asesino peligrosísimo, un fascista miserable, y que está en la cárcel con documentados delitos, y ahí están todo el mundo yéndose por la propaganda de la televisión terrible. Y la derecha hipócrita, como es siempre, es tan hipócrita que no reconoce que son derecha. Tú le preguntas a un panista, ¿tú eres de derecha? No, yo soy de centro. Tú le preguntas a un priista, ¿tú eres de derecha? No, yo soy de centro. O sea, centro no existe. Nadie quiere reconocer que son de derecha porque es espantoso ser de derecha. Así es, te comentabas en la plática, y lo has hecho en múltiples ocasiones, sobre la cantidad de presos políticos que existe en nuestro país. Sin embargo, ¿será que a los luchadores sociales reconocidos, como en tu caso, como López Obrador, por decir algunos, se detienen precisamente porque consideran que sería más perjudicial que beneficioso detenerlos? Sin duda, o sea, la posición que ambos tenemos, tanto Andrés Manuel como yo, pues es muy fuerte, es de una presencia ganada, nadie nos la ha regalado, ha sido con toda firmeza, asumiendo cualquier cantidad de riesgos. Y es evidente que el gobierno, si nos metiera a la cárcel, pues nos haría mártires, o sea, se armaría un escándalo bárbaro. Y si nos hiciera otra cosa peor todavía, que es, la otra peor es que nos mataran, pues sería todavía peor la idea, ¿no? Yo creo que ganas no les han de faltar, pero no tienen condiciones para hacerlo. Sin embargo, hay muchos otros que están en la cárcel. Mireles, que tiene una posición de fuerza, a pesar de eso lo metieron a la cárcel. Néstor Salgado, que son de los más conocidos. Pero es larguísima la lista. Yo creo que no hay un padrón, es una carencia de la izquierda, que no hemos hecho un listado de todos los hombres y mujeres que están en la cárcel. Por ejemplo, en Puebla, yo estoy seguro que son 200. Y hay desde gente que se opuso a un gasoducto que pasaba a un lado de los volcanes, presidentes municipales auxiliares que les quitaron el registro civil y se quejaron, gente que está defendiendo un centro ceremonial. Yo soy ateo, pero es evidente la importancia de Cholula como centro ceremonial religioso por milenios. Es milenario ese lugar, y el cretino del gobernador Moreno Valle va sobre él haciendo negocio. Y puedo seguir una larga lista. Estoy hablando solo de Puebla. Acabo de estar en el penal de Texcoco, en el Estado de México, lo comenté en la charla. Hay en Etla por lo menos 20 presos políticos que yo no sabía. Ahora que estuve en el Istmo me enteré que los acusan de haber quemado urnas el día de la elección, y es absolutamente falso. Que ellos lo hayan hecho, pues está documentado donde se encontraban. Están ahí presos. Están los 4 profesores de la coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, que están en penales de alta seguridad, como si de criminales peligrosísimos se tratara, y puede seguir la lista, podríamos no parar. Hay pasando a otro punto del libro, precisamente hay una afirmación en el libro, lo señalaste el día de hoy, lo has señalado en otras ocasiones, lo hemos visto por internet, porque bueno, nos cerrarán los espacios en radio y televisión, pero internet es todavía
accesible para nosotros. En el que señalas una acusación muy seria, muy importante y de repente pasa inadvertida o desapercibida por las personas, inadvertida sería el término correcto. El gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo que ver con el asesinato de los 43 en Ayotzinapa. No, bueno, eso yo creo que yo creo que eso todo el mundo lo sabe. No, lo grave no es eso. Y es cierto lo que comentas, ahorita voy a la esencia del planteamiento, que la gente se lo digo y yo creo que le resulta tan duro que se hace como que a ver, o sé, quién sabe qué piense, no sabría explicar. Lo que yo digo no es que son responsables, porque son responsables. O sea, participó el ejército, tú no puedes quemar 43 cadáveres al aire libre, pues con llantas, eso es una necedad. Eso está documentado por pruebas satelitales que en Cocula, en el basurero de Cocula no se quemó nada esa noche del 26 ni la madrugada del 27. O sea, todo está en los peritos internacionales, que no necesita ser perito internacional para saber que eso no se puede, son 1000 grados centígrados, se quema el cadáver y el que lo está quemando. O sea, todo eso es una necedad. Así es. Bueno, no, lo que yo digo es no solo que lo hicieron, no solo que participó el ejército, que se hicieron de los cuerpos en los hornos crematorios de la zona militar, pues no que en donde necesitas hornos crematorios, que el gobierno al más alto nivel, o sea, Peña Nieto, son responsables de eso. No, yo voy más lejos, yo digo que lo hicieron con toda intención, para desviar la atención del crimen de Estado reconocido y documentado que es Tlatlaya, el asesinato de 22 jóvenes estando en el piso indefensos que hizo el ejército. Y que tiene detenidos y ha ido soltando a varios de los altos mandos, dejando a puros soldados de a pie, ¿no? Entonces, en pocas palabras, lo que yo digo es que hicieron Ayotzinapa para desviar la atención de Tlatlaya y que nunca pensaron que el pueblo no iba a aceptar la versión del gobierno y por eso están atorados con el asunto de Ayotzinapa. Pero, para decirlo más claro, hicieron lo de Ayotzinapa para desaparecer Tlatlaya y lo desaparecieron. O sea, nadie piensa en Tlatlaya y es gravísimo ese crimen de Estado. Todo el mundo tiene claro Ayotzinapa y el gobierno pensó que no los iban a responsabilizar a ellos porque ellos han insistido en la versión de que iban narcos en los camiones, que narcos mataron a los muchachos y por lo tanto iba a decir es un problema de narcos, como pasa cada que hay una matanza, deja impune el tema y además cerraba la normal rural diciendo que los muchachos estaban vinculados al narco. Hay varias cosas que se puede decir que indician lo que tú señalas. Yo he estado pensando eso mismo que tú dices, Felipe Calderón, y podemos platicar una historia secuencial de intentos de cierres de las escuelas normales. Han cerrado un montón, han cerrado como 20 ¿no? Tengo el número, está el número en el libro, ahora no lo recuerdo de memoria, pero fácil han cerrado la mitad de las normales rurales. Te pongo emblemáticas, el Meche en Hidalgo la cerraron, por ejemplo, ya han cerrado cualquier cantidad. Les estorban porque sigue siendo un espacio muy crítico, muy comprometido con los pueblos, muy de lucha social y salen ahí gente para dar clases que son absolutamente comprometidas y eso le irrita en demasía al gobierno. De hecho, otro indicio que a mí me anima a compartir contigo esa opinión de la intervención del gobierno federal, hay que reconocer que esto no se maneja en los medios, de hecho es una hipótesis que tú eres el primero que escucho que lanza públicamente y abiertamente, pero además de que está la intención del cierre de las normales y todo este tipo de escuelas, evidentemente por indicaciones del Fondo Monetario Internacional, pues también encontramos, por ejemplo, la saña con que se dio esta situación en Ayotzinapa. Como bien lo señalan algunos estudiosos de esos temas, cuando se utiliza saña exagerada es para infiltrar terror en las personas. Pudiera ser por eso. No solo por eso, es evidente que tú al desaparecer a 43 normalistas, bueno, se olvida, está planteado en el libro, está planteado en todo lo que haya documentado algo sobre Ayotzinapa. Hay un número de muertos ahí, documentados, ahí se recogieron los cadáveres, que fueron torturados. Hay un joven que fue desollado. O sea, así es. Bueno, eso se me olvida luego plantearlo en las intervenciones. Pues eso es brutal. Así y esos crímenes siguen impunes. O sea,
Pues no les importa, pero eran hijos de gente pobre. Tú me dices, aquí en Tangancícuaro son muy conservadores. Pues yo nunca lo pensaba, como es el pueblo de mi padre, pues no pasa a pensar en esas cosas. Y yo no crecí aquí, no los conozco. Pero es cierto que son regiones muy apegadas a la iglesia y con posiciones muy conservadoras. Pero no se dan cuenta pues, que son la gente que menos le importa al gobierno. O sea, podrían haber sido hijos de gente Tangancícuaro a los que desaparecieran. Porque son pobres, porque son de origen campesino, porque les vale madre, porque creen que esa vida no vale, porque tienen una visión racista y clasista que consideran eso, que hay gente superior, que hay gente que es absolutamente prescindible. Pues es terrible y efectivamente la hazaña que utilizan, pues claro que es para intimidar a la gente. Más de una ocasión me ha pasado que cuando llamo a la gente a la rebelión, me dicen, no, pues nos va a pasar lo que hay en Ayotzinapa. Y yo me enervo más porque les digo, pues justo les va a pasar lo de Ayotzinapa por seguir callados, porque finalmente la gente no está siendo desaparecida, no está siendo asesinada, no está siendo torturada y luego asesinada, y dicen que fue el narco. O sea, y no estaban haciendo nada, y no estaban luchando. O sea, se les olvida, por ejemplo, volviendo a Calderón, por cierto, que hubo 2 muchachos del TEC de Monterrey que fueron asesinados en el gobierno usurpador de Calderón. Y tardaron 2 años la familia y la comunidad del TEC de Monterrey, no estoy hablando de cualquier escuela pedorra pública, que no son pedorras, pero así las consideran estos, sino de la élite, y tardaron 2 años en acreditar que eran estudiantes y que no eran narcos, porque el gobierno usurpador de Calderón decía que eran narcos. Les pusieron armas y todo. Así es. O sea, encima asesinados agraviados. Exactamente, y desgraciadamente yo creo que lo que sucede en nuestro país, lo que nos mantiene así son 2 cosas, la corrupción y la impunidad. Tejido por la red de complicidades, son los 2 pies del sistema político mexicano, la corrupción y la impunidad. Pero bueno, este es un comentario y entiendo, no sé, quiero pedir su opinión para todos los que lo están viendo y escuchando. Acaba de descubrirse, porque vamos, el gobierno, si nadie va a desconocer que existe impunidad dentro del gobierno y corrupción, somos de los países más corruptos del planeta, pero pudiera, desde mi punto de vista, estar apoyado desde fuera. Me explico. Snowden, espía de los Estados Unidos, trabajaba para la CIA, liberó información en donde se revela que el Partido Socialista Obrero Español y Felipe González fueron indiciados y autorizados por los Estados Unidos para ocupar la presidencia de España una vez que se acabó la era de la dictadura franquista. Esto lo emparejo yo, porque se pueden conciliar ejemplos en diferentes partes del planeta. En México, Carlos Salinas de Gortari, Cuauhtémoc Cárdenas. En esa época fue cuando se dio también, posterior al fraude del 88, el Tratado de Libre Comercio. Los republicanos en ese tiempo, recuerdo yo, estaban apanicados de que alguien de la izquierda fuera a gobernar, vamos, un comunista para ellos, que nosotros sabemos que Cuauhtémoc Cárdenas no es de ninguna manera comunista, pero para ellos su percepción de él era así, sobre todo si vemos que la privatización de la esfera pública ya la tenían preparada desde aquel tiempo. Pudo haber estado Estados Unidos detrás de la decisión de hacer fraude electoral y pactar con el PRI. Te sales porque la ciudadanía ya no te aguanta y vas a ceder tu lugar para el PAN. Y en respuesta el PRI dice, está bien, pero déjame preparar la salida. Entiendo desde este punto de vista, equiparando con lo que se descubrió de España, bueno, si en España se realizó, en México podrá estar Estados Unidos también. Yo no creo que España, el cambio que se hizo, haya estado operado por Estados Unidos. O sea, eso es darle demasiado poder a un país que es un imperio que tiene mucha fuerza, pero de ahí a manipular a un pueblo a ese nivel me parece que hay un mar de distancia, con una serie de condiciones que abrieron el camino al Partido Socialista Obrero Español en España. En el caso de México no es la primera vez que oigo la tesis de que el arribo de Fox fue un arribo construido y pactado. Tampoco lo creo. Yo creo que la gente estaba harta. Fox fue un espléndido candidato, pésimo gobernante, traidor al pueblo, ciertamente.
pero fue un candidato muy carismático y evidentemente me parece que ganó la elección, como la ganó en 88 Cuauhtémoc Cárdenas. Yo no creo tampoco que Estados Unidos sean tan cretinos como Trump para decir que son comunistas. Esos son pretextos para cerrar el paso a hombres nacionalistas que están en el interés de defender la independencia y la soberanía nacional y que por lo tanto va en contra de los intereses de Estados Unidos, que su voracidad es absoluta y quiere el control de todas nuestras riquezas y tiene en este momento con el gobierno de Peña ya el control de prácticamente todas las riquezas: el petróleo, la energía eléctrica, los minerales, el agua, las tierras, los aeropuertos, los puertos, los ferrocarriles, todo, le han entregado todo a las empresas extranjeras, ¿no? Entonces yo no estaría de acuerdo en esa visión así tan mecánica, porque además es una visión que va en contra de nuestro pueblo y que plantea pues, que no podemos hacer nada porque Estados Unidos es omnipotente y puede decidir nuestros destinos como le dé la gana. Yo creo que no es así. Yo creo que somos un pueblo de 117 millones de mexicanos y si nosotros decidimos ir en un sentido diferente, en ese sentido vamos a ir. Un ejemplo histórico, indiscutible. Cuando México separa la Iglesia del Estado, hay una guerra civil que la pierden los conservadores y no se aguantan y traen a Maximiliano, soportado por el Imperio francés, el ejército francés, que nada más es el más poderoso del mundo. Ganan la guerra, imponen a Maximiliano, gobierna más de 2 años y medio Maximiliano y al final la resistencia de Juárez a la cabeza del pueblo de México en guerrilla logró derrotar al imperio más poderoso del mundo y se restauró la república. No hay nada que se pueda hacer en contra de la voluntad del pueblo, si el pueblo está decidido a luchar por su independencia y por su soberanía. Bueno, al respecto solamente comentaría que eso sucede cuando no se tiene, en aquel tiempo no existía la tecnología ni la comunicación actual. Pero existían unos ejércitos del tamaño de la chica que le derrotaban a nuestro ejército. Pero igual, a lo que voy es esto, la educación está siendo destruida, desmantelada por el Estado. Sí. Un pueblo ignorante es más fácil de controlar. Bueno, el pueblo del siglo XIX era cabronamente ignorante, ¿eh? Exactamente, también. Yo creo que era casi 100% analfabeta. Y un pueblo 90% analfabeta hizo la revolución. No, yo creo que se desacreditan nuestros procesos históricos. Y es un error. Nuestros procesos históricos muestran el tamaño de nuestro pueblo, muestran su carácter, muestran que cuando tienes claridad y hay dirigentes que saben encender la llama del patriotismo en la gente responde. Es un error pensar que todos estamos de acuerdo y que estamos aceptando, porque que además, a ver, por más admiradores que sean de Estados Unidos en este momento, por más que el internet y la televisión, la chinga, yo pregunto a la gente si está viviendo bien, si está siendo feliz, si tiene ahí ahorita en la plática en Camécuaros, hace una fila, está gente haciendo fila para que le haga una firma del libro. Y una mujer hace una fila, me trae el expediente de su hijo, que va 2 veces, que presenta su examen para estudiar medicina en la universidad, y que lo rechazan. Bueno, pues es trágico. O sea, la inmensa mayoría de los jóvenes no tienen acceso a la universidad. Estos pueblos, hombre, se lo está llevando la tía de las muchachas. Y luego estudian, y vale madre igual, que salen y no hay trabajo. O sea, acaban yéndose a Estados Unidos, acaban entrándole al narco, acaban entrando a cualquier cosa que no es lo que la gente quiere. O sea, la gente no está obteniendo lo que merece. Y es evidente que está harta. Y es evidente que hay que ir haciendo claridad sobre la gravedad del problema y sobre la necesidad de que la gente se levante de manera no violenta, yo insisto, pero la gente va a hacer lo que le dé la gana al final, ¿no? Y va a ser el proceso de transformación. Pues no es cierto que estemos condenados a que nos atropellen, ni estamos condenados a que nos lleve el demonio, eso no es cierto. Pero inclusive si fuese cierto, lo menos que podemos hacer es luchar. Lo menos que podemos hacer es lo que hizo Juárez, y otra vez Juárez. Cuando está intervenido el país, el embajador en Estados Unidos, Matías Romero, le dice: presidente, Estados Unidos quiere una parte del territorio y nos ayuda. Y Juárez dice: no. Si la Francia o Estados Unidos son muy poderosos y nos arrebatan lo que en derecho nos corresponde y no tenemos la fuerza para evitarlo, por lo menos que quede el testimonio de que luchamos contra eso para que nuestros hijos más fuertes y en mejores condiciones recuperen lo que al país le pertenece. Yo creo que nosotros estamos por lo menos obligados a dar la lucha. Ya si nos derrotan luchando, bueno, pues así está la vida. Pero lo que no puede ser es que nos derrotemos entre ese, no hay manera.
no, es que son otros tiempos, no, es que ya nos cargó la chingada porque somos rematadamente inútiles. Pues no, no es cierto. Ni lo somos, ni lo vamos a hacer. Yo me niego a eso. Y yo estoy de acuerdo en esencia, pero además hay que recordar, ya como último corolario de esto, que si en la guerra de intervención francesa se pudo instalar 2 años y medio Maximiliano, fue porque los juaristas lucharon contra decenas de miles de mexicanos que estaban del lado de Maximiliano. Sin embargo, para no alargar esto, porque sé que te ha tenido un día bastante pesado, no quiero pues despedirnos de Gerardo Fernández Noroña sin hacer una pregunta. ¿Qué es lo que motiva a un ser humano a decirle asesino al hombre fuerte de la República? Me refiero a Genaro García Luna, ¿Ya lo usurpación? de Felipe Calderón. Porque eso implica, estamos hablando que este señor no se tentaba el corazón para desaparecer personas. ¿Qué motivó a Gerardo Fernández Noroña para hacer esto? Antes. Pues claro que va a haber gente siempre que esté en contra de los intereses del pueblo, inclusive del pueblo, como fue el caso de los conservadores. Fíjate, fusilan a Miramón. ¿Era un patriota? Sí, era un patriota, es una paradoja. Y es correcto que lo fusilaran porque era un traidor a la patria. Terrible, trágico. Así es. Es una figura trágica porque el tipo sí amaba a su país, pero estaba profundamente equivocado y ayudó a la intervención francesa. Por eso cuando digo es correcto, antes de que se saca de contexto y me malinterpreta, estamos hablando del siglo XIX. Y claro que hubo miles de mexicanos o decenas de miles que apoyaron y que formaron parte del ejército conservador. Pues claro, y así va a ser. Habrá un sector, bueno, de panistas perdidos, de priistas que ya no son de la revolución, y otra bola de pobres mareados y de ricos convenencieros, pues que apoyarán los intereses del imperio porque creen que eso es favorable a sus visiones, a sus intereses. Pero se equivocarán y van a perder porque van en contra de la historia, van en contra del desarrollo, porque todas esas fuerzas son fuerzas hacia atrás. Estamos volviendo al siglo XIX, hombre. La modernidad de estos canallas es la del siglo XIX. La entrega del país, el desmantelamiento de la soberanía, la disolución de la independencia, la simulación de la república y la subordinación al gobierno de Estados Unidos y a las grandes transnacionales. Eso está condenado a la derrota. Las mineras estamos Otra vez, pero está condenado a la derrota porque es una vuelta atrás que obligadamente va a ser derrotada. Como decía Juárez también otra vez, moralmente están derrotados. O sea, su posición es indefendible. Y pueden de momento ir avanzando y todo, pero acabarán siendo derrotados. Están en contra de la rueda de la historia y del desarrollo que se necesita en mi país y que va a acabar llevándose a cabo. De veras estoy convencido. Entonces estamos de acuerdo en la esencia. Y sobre lo que me decías, ¿por qué le dije asesino? Pues porque era un asesino, hombre. Pues eso me dijeron los diputados del PRI abajo y le digo, eres un asesino, no va a contar la anécdota completa, es cierto que tenía un día fuerte. No entraré a todos los detalles. Mis compañeros se habían hecho los locos cuando me habían criticado que porque iba muy protagónico los dejé correr, no hicieron nada, entonces me bajo y le digo, eres un asesino en el pleno de la Cámara. Y el tipo se quedó como si le hubiera dado un masazo en la cabeza. Y llegan los del PRI y me dicen, estás loco, Gerardo, pero ¿cómo se te ocurre decirle asesino? Pues es un asesino. Por eso, cabrón, ¿cómo se te ocurre decírselo? Nunca me amenazó, porque además las amenazas son para engañabobos, o sea, si te van a joder no te lo andan avisando. Pero además nunca, yo creo que fue respetuoso. Yo creo que en el fondo, sí, yo creo que me respetaba profundamente, porque le planté cara todo el tiempo y porque él sabía que tenía razón. No solo le dije que era asesino, que lo era, le mostré que tenía propiedades por 48,5 millones. Así es. Documentadas, informadas por él. ¿De dónde? Le dije, es que ahorro mucho, me dijo. Así es, cínico. Lo más triste de todo es que abundan los panistas, y me refiero a los de arriba, tanto como los de abajo, que aunque se le den esos datos que tú manejaste, simplemente no lo creen. No, bueno, no es que no lo crean, hombre, pues pueden decir misa, pero pues ahí está. No, lo que pasa es que, pues pobres de los que son del pueblo y apoyan al PAN, porque son
muy ingenuos, y la ingenuidad cambia de nombre después de determinada edad. No entienden cuál es su lugar en el país, no lo entienden, pues no saben que son pobres, o sea, creen que son otra cosa, ¿no? Creen que son de otra condición social y están perdidos, hombre, o sea, es un pobre panista, está perdido. Los de arriba los entiendo, pero abajo también los entiendo, pero pobres, o sea, pero nosotros tenemos que convencerlos de que están en una posición equivocada. Y los priistas es una vergüenza terrible porque surgieron de un proceso de la revolución y hoy no tienen nada que ver con eso. Y hay que recordarles su origen, hay que sacudir la conciencia de la gente porque panistas patriotas van a caminar de este lado, priistas del nacionalismo revolucionario van a caminar de este lado, pues hombres y mujeres de izquierda de todas las formaciones, por supuesto, van a caminar de este lado, y todo hombre o mujer de buena fe que esté harto de la situación va a acabar luchando con nosotros por la transformación del país, por más diferencias que tengamos. Bueno, pues no le quitamos más el tiempo al licenciado. De apodo. Sí, usted estudié, pues, pero... Nada más una anécdota y que nos comente algo al respecto porque tiene que ver con lo que acaba de decir. Decía Salvador Allende, el doctor Salvador Allende, que lo que más le había dolido fue haberse enterado de una vecina suya que no tenía nada y que estaba escondiendo sus pocas pertenencias por si ganaba el comunismo. Pues sí, le pasó a Andrés Manuel. Lo decía de manera muy simpática a Monsiváis. Dijeron, es que les va a quitar las casas, les va a quitar los carros. Y votaron por Calderón. ¿Y tenías casa? No. ¿Y tenías carro? No. Entonces, ¿qué chingados te iba a quitar? O sea, es una locura, ¿no? Es un despropósito. La gente le mete el temor de comunismo, de socialismo. Y todo lo que está pasando. Y yo reitero, tú lo dijiste, si revisaran todo lo que dicen de Venezuela, hay gente que se dice indignada por lo que sucede en Venezuela. No sucede lo que dicen que sucede, pero pongamos que sí. Todo lo que dicen que sucede en Venezuela sucede en México multiplicado por 1 millón. Y ahí no hay un artista que liberan los presos políticos, no hay un artista que diga, oigan, la libertad de expresión, no hay un artista que diga, oigan, están asesinando. No hay ni un cabrón de esos que sale a defender la supuesta, a combatir la supuesta dictadura en Venezuela, que en México, frente a agravios mucho mayores, se manifiesta en ningún sentido. Entonces es la fuerza, y sí, comparto contigo, de las televisoras, de los medios de comunicación, la fuerza del lavado de cabeza permanente que hacen, pero también son muy grandes los agravios. Ahí sí comparto con Andrés Manuel, tonto el que piense que el pueblo es tonto. La gente va a acabar reaccionando. De hecho, está reaccionando. De hecho, estamos viviendo un tiempos canallas, pero un tiempo de transición donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, pero ahí va en un proceso de cada vez mayor fortaleza. Yo de verdad soy optimista, no soy ningún cándido. No va a estar fácil, vamos a un proceso muy duro, estamos en un proceso muy duro, pero el proceso de cambio se va a dar y se va a dar a favor de la gente, yo no tengo duda de ello. El día de hoy estuvimos en Camécuaro en la presentación del libro de Fernández Noroña y aprovechando esta oportunidad para pedirle que no pierda de vista Camécuaro. Probablemente no esté enterado del deterioro que tiene el parque, pero no es nada más por, ambiental. Existen intereses particulares de fraccionadores en la ciudad de Zamora que se encuentran presionando a las autoridades locales para poder meterse dentro del lago, establecer una cárcamo de rebombeo dentro del Parque Nacional, aún que está en proceso que le quiten el título de Parque Nacional, por cierto, y desde mi punto de vista eso sería intolerable para los tangancicuarenses. Así que mi invitación sería para que esté al pendiente, no se olvide. Pero fíjate que no es un tema, Tangancícuaro y Camécuaro son hermanos siameses, ¿no? Pero no es de Tangancícuaro, es un patrimonio del país y de la humanidad, Camécuaro. Entiendo, pero no la ubicación... No, me queda claro, y la voracidad, y la necedad, y la torpeza, porque, a ver, yo veo la destrucción que han hecho en Tangancícuaro, lo conocí siendo un pueblo precioso, de casas de adobe, con los ríos al descubierto, pero no es un lugar bonito. Está hecho pedazos, no se dan cuenta que su mal llamada modernidad es atroz, es horrenda, o sea, no tiene identidad el pueblo, no es ni chicha ni limonada, o sea, es un espanto, francamente lo digo, y lo lamento muchísimo.
Bueno, la destrucción de Camécuaro es peor. Pues ese es un espacio de todos. O sea, que se quieran llevar el agua y que estén haciendo tonterías para Zamora, para los especuladores. Bueno, es una necedad absoluta. O sea, están acabando con cosas que no solo son patrimonio de todos, sino que va a deteriorar los niveles de vida. Y la gente, no solo la de Tangancícuaro, la de Zamora debería oponerse, y la de Michoacán en general debería oponerse a liquidar un parque nacional tan importante como ha sido Camécuaro. Yo me voy a llevar información, voy a denunciar el tema, pero la gente aquí necesita levantar la voz, porque si siguen permitiendo la destrucción a este tamaño, pues son suicidas. Es precisamente a lo que iba. Entiendo que es, aunque no sea declarado por la ONU, pero es patrimonio de la humanidad. No, general, pero estamos ubicados los tangancicuarenses aquí, somos quienes tenemos tienen la custodia, digamos. La custodia. Así es, pues algo más que quiera agregar Gerardo Fernández Noroña. Pues que no va a venir ningún ente sobrenatural a salvar Camécuaro, ni a salvar a los de Tangancícuaro, ni a salvar a nadie. Si el pueblo no se levanta, no va a cambiar nada. Y se va a tener que levantar. Y mientras más se tarde en hacerlo, más duro va a ser el enfrentamiento. Así es que, y yo cuando hablo de enfrentamiento estoy hablando de manera no violenta, pero es evidente que va a haber brusquedades, no puede ser de otra manera. Entonces hay que, yo llamo a la gente a vivir, hombre, no quiero que la gente se mate ni que la encarcel, no quiero nada de eso. Pero tenemos que jugar el riesgo, porque si no nada va a cambiar. Si pensamos que las cosas van a resolver solas, eso no va a suceder. Pues agradecerte mucho el espacio, convocar a la gente a la lucha, que lea, hombre, no está leyendo, que lea mi libro, está muy accesible, pero si no, que lea lo que le dé la gana, pero que lea. Así es. Gracias, Gerardo. Hombre, gracias.